Voy a tener una cita. No seas anticuado, se rió mi esposa. Lo que hice a continuación hizo que se arrepintiera. ¿Alguna vez has presenciado un momento tan absurdo que tu cerebro simplemente se detiene? Porque eso es exactamente lo que sucedió en el segundo en que vi a Sofía pavoneándose en nuestra sala de estar con tacones carmesí y lápiz labial a juego, como si se dirigiera a una gala en el Palacio de Bellas Artes. Excepto que ella afirmó que iba a una cena informal. Parpadeé 1, 2 veces. Mi voz se quebró antes de que pudiera detenerla. ¿Desde cuándo las cenas informales necesitan tacones de 7 centímetros y un rastro de perfume lo suficientemente fuerte como para asfixiar a un florista? Ella se detuvo un instante, luego giró la cabeza con una sonrisa burlona que no llegó a sus ojos. Desde que me dio la gana, Daniel, dijo, deslizando su teléfono en un bolso de mano como si no acabara de activar una alarma silenciosa en mis entrañas. No empieces con eso. No empieces. Esa fue la cerilla, la chispa, el disparo de advertencia y el desafío, todo en uno. No estoy empezando nada, respondí, levantándome del sofá lentamente. Pero tal vez puedas terminar la parte donde pregunto con quién es esta cena y me dices algo que no huela a mentira. Ella rodó los ojos, del tipo displicente que dice que estás siendo dramático por notar lo obvio. Es con compañeros de trabajo. Relájate. Es para hacer contactos, no un club de striptease. La sonrisa se profundizó. Me estaba provocando ahora, probando las aguas para ver si yo estallaría. No lo hice. En cambio, me acerqué, me crucé de brazos y la miré directamente a los ojos. ¿Solías hacer contactos en zapatos planos y cardigans, Sofía? ¿Qué ha cambiado? Esa fue la primera vez que su mandíbula se crispó. Se volvió hacia el espejo cerca de la puerta, se retocó el lápiz labial como si yo fuera solo un ruido de fondo. Tal vez estoy cansada de parecer la esposa cansada de alguien. Esposa cansada. Las palabras golpearon como una palanca en el pecho. Y ella lo sabía. Respiré una vez, luego otra. Si estás cansada, podemos hablar. Si estás aburrida, podemos trabajar en nosotros. Pero si has terminado, dilo claramente. Ella me enfrentó de nuevo, con los brazos cruzados, llena de calor y veneno. Tal vez he terminado, Daniel. Tal vez estoy cansada de arrastrar un peso muerto mientras te pudres en ese departamento, pretendiendo que todavía tenemos 28 años y estamos hambrientos. Ahí estaba. El veneno, el corte debajo de las palabras. No quería pelear. Quería una herida. Tragué saliva con dificultad, el pecho se me oprimía. Así que esta es quien eres ahora, la mujer que avergüenza a su esposo para justificar vestirse para otra persona. Esa risa, aguda, hueca, rebotó en las paredes. No seas tan dramático. Dios, es exactamente por eso que salgo. Te aferras, te deprimes. Confío en ti, estallé. Eso es lo que hago. Confío en ti, incluso cuando mis instintos gritan que no lo haga. Y así, su confianza se quebró por medio segundo. Pero se recuperó rápidamente. Entonces tal vez tus instintos son más inteligentes que tú. Agarró su abrigo, se colgó el bolso al hombro y caminó hacia la puerta como si la discusión estuviera por debajo de ella. Llegaré tarde a casa, dijo sin mirar atrás. Llegarás a casa cambiada, murmuré. Pero ella no lo oyó. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, y eso fue todo. Me quedé allí en el silencio que siguió, simplemente escuchando el zumbido del refrigerador, mi propio latido del corazón, latiendo con una extraña claridad. Este era el fin. No del amor, todavía no, sino de la ilusión que lo mantenía vivo. Esa noche, me senté en la quietud de nuestro sobrevalorado departamento en La Condesa, rodeado de libros que nunca leímos y velas que ya no encendíamos. El perfume de Sofía todavía flotaba en el aire. Pero su presencia ya me había abandonado meses atrás. Todo lo que podía pensar era, ella cree que simplemente aceptaré esto, que me hundiré en silencio, pero no lo haría porque algo dentro de mí cambió en el momento en que salió por esa puerta. Ella aún no lo sabe, pero he terminado de interpretar el papel del esposo confundido. De ahora en adelante, me muevo en silencio, pero me muevo con un propósito.
Y el primer paso, recuperar lo único sobre lo que todavía tenía control, yo mismo. El mundo se siente diferente a las 4:52 de la mañana. Nadie está mirando. Nadie está actuando. La ciudad aún no ha decidido qué tipo de día quiere ser. Fue entonces cuando comencé a aparecer en el gimnasio Acero del Sur. Sin música en mis oídos, solo el ruido sordo de las pesas y el suave zumbido de las máquinas expendedoras que no habían sido rellenadas en semanas. Al principio, me movía como un hombre tratando de deshacerse de una pesadilla. Mecánico, inseguro, pero decidido. La barra resonó contra el soporte mientras la cargaba, mis manos secas, mi agarre incierto. Sofía solía decir que yo era suave de una manera gentil, como si fuera un cumplido. Pero en el espejo resonante de ese gimnasio, bajo las pálidas luces fluorescentes, me di cuenta de que no había sido gentil. Había sido invisible. Ahora, con cada repetición, algo se anclaba. Mis músculos dolían, sí, pero no era un dolor punitivo. Era enfocado. Necesario. Cada gota de sudor se sentía como una pequeña recuperación del terreno que había cedido durante años de erosión emocional. Solo había un puñado de otros madrugadores. Un hombre mayor que apenas saludaba con la cabeza, 2 repartidores con camisas de estafeta y una mujer con una cola de caballo desordenada que siempre estiraba junto a la ventana. Nadie hablaba mucho. Ese silencio se convirtió en mi santuario. Me gusta su ritmo. Levantar, bajar, respirar. Le dio forma a la ira. Le dio paredes. La hizo útil. Una mañana, tal vez una semana después, el chico detrás del mostrador, Memo, creo que se llamaba, levantó la vista de su teléfono y preguntó, ¿eres nuevo en la ciudad? Negué con la cabeza, secándome el sudor del cuello con una toalla. Solo nuevo en las mañanas. Él sonrió. Las mañanas te cambiarán, hombre. No siempre de la manera que esperas. Esa frase se me quedó grabada mientras caminaba hacia el coche. No se trataba de convertirme en otra persona. Se trataba de despertar a quien había sido todo el tiempo. De vuelta en casa, Sofía siempre estaba dormida cuando regresaba, acurrucada como un signo de interrogación en su lado de la cama. Sus manchas de lápiz labial borradas por los sueños. No hablamos mucho esos días. Y ese silencio, solía aplastarme. Ahora lo llevaba como una armadura. Comencé a llevar un registro, solo un pequeño cuaderno en la guantera. Nada profundo, solo líneas rápidas después de cada entrenamiento. Todavía duele. Eso es bueno. No pensé que podría terminar la última serie. Lo hice de todos modos. Ella no reconocería esta versión de mí. No lo estaba haciendo para demostrar nada. Ni a Sofía, ni siquiera a mí mismo. Solo necesitaba algo que sintiera como mío. El hombre que dejó atrás en el suelo de esa sala de estar, confundido, suplicante, encogiéndose. Ya lo había enterrado bajo capas de sudor, acero y compromiso silencioso. Y día a día, pesa a pesa, me estaba convirtiendo en alguien que ella ya no podía descartar con una sonrisa burlona. Alguien que ni siquiera yo había conocido todavía. Sucedió por accidente. La mayoría de las cosas buenas suceden así. Acababa de terminar una brutal sesión matutina. Las piernas todavía como gelatina, la camisa pegada a mi espalda. De esa manera que solo toleras cuando te lo has ganado. No tenía hambre, pero necesitaba aire. Algo real, algo cálido, algo que no hiciera eco. Así fue como terminé en el café El Rincón, escondido entre una tintorería y un local comercial vacío. El tipo de lugar que te pierdes a menos que lo estés buscando. Dentro, todo se sentía como una exhalación. Un suave jazz murmuraba desde un altavoz. La luz del sol se derramaba a través de persianas polvorientas y el olor, a vainilla, a preso o quemado, a algo mantecoso, me envolvió como un abrigo. Me senté junto a la ventana con un café solo y un panqué de avena que no quería pero que pedí por costumbre. Entonces la vi. Estaba sentada 2 mesas más allá, con un cuaderno abierto y un lápiz en la boca como si viviera allí.
Grandes rizos, una chamarra vaquera descolorida y una computadora portátil rosa desconchada que parecía tener sus propias historias. Me sorprendió mirándola y, así sin más, sonrió. No coqueteó, no posó. Sonrió. ¿Siempre pones esa cara tan seria cuando comes panqués? Preguntó lo suficientemente alto como para que yo y 3 mesas cercanas la escucháramos. Parpadeé, luego me reí, completamente tomado por sorpresa. Depende del panqué. Inclinó la cabeza, con los lápices todavía colgando entre sus dientes. Lo estás analizando como si hubiera ofendido a tus antepasados. Me reí genuinamente, más de lo que lo había hecho en semanas, tal vez meses. Tal vez lo hizo, dije. Tal vez este panqué es la gota que colma el vaso. Cerró su cuaderno de golpe. Entonces debemos vengarte. Me encontré moviéndome hacia ella sin pensar. ¿Y tú eres? Ximena, dijo, extendiendo una mano dramáticamente a través del vacío entre nuestras mesas. Duende residente del café y activista por los derechos de los panqués. Daniel, respondí, estrechando su mano. Esposo en recuperación. Eso la hizo detenerse, pero no de la manera incómoda en que la gente lo hace cuando compartes demasiado. Me estudió, luego asintió como si entendiera más de lo que había dicho. Terminamos hablando durante 40 minutos sobre nada, sobre todo. Me dijo que enseñaba arte en una escuela pública, que pintaba durante los veranos y atesoraba marcos de segunda mano como si fueran oro, que una vez se afeitó la cabeza por un desafío y lloró no porque extrañara su cabello, sino porque hacía que la gente la mirara de manera diferente. Me preguntó sobre mí, y respondí honestamente por una vez. Le dije que había estado casado mucho tiempo, que lo estaba desaprendiendo, que no sabía qué venía después, pero que empezaba a importarme menos la necesidad de saberlo. Ximena no presionó. No juzgó. Simplemente bebió su chai y asintió en todos los lugares correctos. Y en algún momento entre su segunda recarga y mi tercera, dijo algo que nunca olvidaré. No tienes que arreglarlo todo de una vez, Daniel. Solo tienes que dejar de fingir que no vale la pena arreglarte. Las palabras me golpearon como un peso que no me había dado cuenta de que llevaba. Y de repente, sentí que se me oprimía la garganta. No con pena, no con rabia, sino con alivio. Era como si mi pecho hubiera estado envuelto en niebla. Y aquí venía ella, riendo, garabateando, bebiendo té, atravesándola directamente. No conocía mi pasado, pero por primera vez, me pregunté si podría ser parte de mi futuro. Cuando me levanté para irme, dudé, luego me volví. ¿A la misma hora mañana? Sonrió lenta y cálidamente. Solo si prometes no pelear con el panqué esta vez. Publiqué la foto por un capricho. Una foto matutina granulada del gimnasio. Yo, Memo, un par de los habituales y Ximena haciendo una señal de paz con una barra de proteínas en la boca. La leyenda decía, todavía en pie, todavía presentándome. No etiqueté a nadie. No dije dónde. Simplemente la publiqué y seguí con mi día. Pero esa noche, mientras pasaba por el pasillo de nuestro departamento, con la bolsa del gimnasio todavía sobre mi hombro, los auriculares puestos, Sofía me detuvo en seco como si hubiera estado esperando. Su voz cortó el pasillo como el escozor de las baldosas frías en los pies descalzos. De repente eres una persona madrugadora ahora. Hice una pausa, la miré. Sofía estaba de pie con su bata de seda, una ceja perfectamente esculpida arqueada, los brazos cruzados como si estuviera decidiendo cuánto sarcasmo dispensar. Sostuvo su teléfono. Mi publicación de Instagram brillaba en el reflejo de su uña cuidada. ¿Quién es la chica?, preguntó. Demasiado casual, demasiado controlada. No me inmuté, no titubeé. Había pasado semanas preparándome para este momento sin siquiera saberlo. Es una amiga, dije simplemente. Del gimnasio. La risa de Sofía fue ligera y aguda, como si se estuviera revolviendo vidrio en un vaso de cóctel. Claro. Una amiga del gimnasio que te hace parecer que has dormido durante 10 años de tu propia vida. Esa me dolió, pero no dejé que se notara. Me quité la bolsa de los hombros y la coloqué con calma junto al armario.
Preguntaste, dije, y respondí algo más, ¿o esto fue solo un control? Inclinó la cabeza, entrecerrando los ojos ligeramente. No finjas que esto no es un mensaje. No estoy fingiendo nada, respondí, con voz fría. Solo he empezado a respetarme de nuevo. Eso la golpeó. Su sonrisa vaciló. Solo un tic, pero lo vi. El tipo de grieta en la máscara que te dice que alguien está recalculando todo lo que creía saber. Intentó recuperarse rápidamente, acercándose, bajando la voz a ese tono bajo y meloso que solía usar cuando quería ganar. Vamos, Daniel. No actúes como si fueras un monje ahora. ¿Realmente esperas que crea que no estás haciendo esto para ponerme celosa? La miré a los ojos. Honestamente, dejé de esperar nada de ti la noche que te reíste en mi cara sobre esa cena informal. Ya no juego al ajedrez con fantasmas. Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró. No salió nada. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo una réplica. Pasé a su lado hacia la cocina, cogiendo un agua de la nevera como si fuera una noche cualquiera. Como si no acabáramos de darle la vuelta al guión sin un solo grito. Se quedó congelada en el pasillo, con el teléfono todavía en la mano, la bata moviéndose ligeramente mientras intentaba decidir si debía luchar o retirarse. Al final, no dijo nada. Y ese silencio me lo dijo todo. No estaba acostumbrada a esta versión de mí. El hombre que no perseguía. El hombre que no suplicaba ni se inmutaba cuando ella ponía el cebo. Había pasado tanto tiempo tratando mi paciencia como debilidad, mi silencio como rendición. Pero ahora el silencio era de ella. Y la aterrorizaba. Fue idea de Javier. Un viejo amigo de la universidad, una de las pocas personas que se había quedado en la Ciudad de México después de la graduación. Estaba organizando una reunión en el patio trasero. Solo hamburguesas, música, un par de hieleras. Nada elegante, pero era el tipo de noche que te recordaba quién eras antes de que la vida se complicara. Trae a alguien, había dicho casualmente por teléfono. A cualquiera, pero no a Sofía. No le había contado todo. No era necesario. Algunos amigos simplemente lo saben. Así que le envié un mensaje de texto a Ximena. Sin expectativas, solo una invitación. Carne asada en el patio trasero, gente de la universidad. Sábado, ¿te apuntas? Su respuesta llegó casi al instante. Gano puntos extras y llevo brownies. Ese sábado por la tarde, el sol se ponía bajo y dorado mientras entrábamos en la entrada de Javier. Ximena salió de mi coche con una bandeja cubierta de papel de aluminio, vestida con vaqueros, tenis y una camiseta que decía, no me hagas usar mi voz de maestra. No se parecía en nada al tipo de persona sobre la que Sofía solía advertirme. Y, sin embargo, todo en ella se sentía como una rebelión silenciosa. Dentro, la noche floreció lenta y fácil. La gente reía. Las historias volaban por el patio como luciérnagas. La esposa de Javier llevó a Ximena a un lado y en cuestión de minutos se estaban riendo a carcajadas de algún incidente que involucraba una hielera llena de paletas de vodka y un mapache rebelde de un viaje de acampada de la universidad. Nadie me miró con sospecha. Ninguna pregunta incómoda sobre Sofía. Ninguna doble mirada sobre a quien había traído. Solo calidez, apertura, presencia. Y Ximena, ella encajaba. Se encontró con todos con una chispa, una broma, un interés genuino que no era performativo. La vi hacer reír a un vecino anciano tan fuerte que se le llenaron los ojos de lágrimas. La observé consolar a una estudiante universitaria ebria que acababa de pasar por su primer desamor real. No fue dramático. No fue escenificado. Simplemente fue bueno. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sobreviviendo a la noche. Estaba viviendo en ella. En un momento dado, Ximena se acercó con 2 platos de papel amontonados y se sentó a mi lado en el césped. Tienes un grupo decente, dijo entre bocados. Desordenado, un poco inapropiado, pero decente como una familia, dije. Me dio un codazo en la rodilla. Mejor que la familia. No esperan que aparezcas para Navidad. Me reí. Fácil, pleno,
real. Del tipo que te hace olvidar que alguna vez hubo un tiempo en que te dolían las costillas por una razón diferente. Más tarde esa noche, mientras nos apoyábamos en mi coche bajo el suave parpadeo de una farola, ella me miró con esa misma media sonrisa burlona que había roto por primera vez mis defensas. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. Creo que en realidad lo estoy. Ella asintió como si ya lo supiera. Luego se metió en su coche y se fue, sus luces traseras desapareciendo por la calle tranquila como un susurro que quería volver a escuchar. No revisé mi celular hasta que llegué a casa. Ahí estaba. El nombre de Sofía flotando en mis notificaciones. No una llamada, no un mensaje, solo su nombre. Vio mi historia de Instagram. La que tenía a Ximena sonriendo a mi lado. La etiquetada en la casa de Javier. Sin reacción. Sin emoji. Sin texto, solo silencio. Pero de alguna manera se sintió más fuerte que cualquier cosa que ella hubiera dicho alguna vez. Esa noche, ella no era el centro de la historia. Y por primera vez, lo supo. Hay un tipo particular de silencio que no solo se asienta, sino que acecha. Nuestro departamento, que una vez zumbaba con el ruido cotidiano, su licuadora por la mañana, mi café preparándose, las llaves tintineando en el cuenco junto a la puerta, ahora era más silencioso que una biblioteca a medianoche. Pero no era paz. Era guerra. Sofía había dejado de fingir. No más sonrisas forzadas. No más comentarios pasivos sobre la energía que yo emitía. Ahora su tono era cortante. Sus palabras, transaccionales. Si necesitaba algo, una contraseña de correo electrónico, una firma para la administración, lo pedía como si yo fuera un compañero de trabajo que apenas toleraba. Yo igualaba su tono, no por despecho, solo por agotamiento, educado, frío, neutral, como si estuviéramos alquilando un espacio en la vida del otro sin firmar nunca el contrato. Las verdaderas conversaciones ocurrían en lo que no decíamos. Yo salía temprano para el gimnasio. Ella enviaba la lista del súper por mensaje de texto mientras yo salía por la puerta. Empezó a cenar en el dormitorio. Yo empecé a trabajar hasta más tarde por las tardes. No era dramático. Era quirúrgico. Cada día, una pequeña incisión hecha lo suficientemente profunda como para sangrar. La única vez que compartimos la misma habitación durante más de unos minutos fue en la cocina, cuando la puerta del refrigerador se abría o cuando nos cruzábamos en el fregadero. Incluso entonces, nos movíamos como planetas orbitando en zonas horarias separadas. Una vez la rocé accidentalmente en el hombro al alcanzar un vaso. Se estremeció como si yo fuera hielo. No me disculpé. Otra noche, dejé mis tenis del gimnasio cerca del pasillo. Los rodeó con el mismo esfuerzo que alguien usaría para evitar un ratón muerto. No asco, solo evitación. Nunca preguntó por Ximena, nunca mencionó la foto, la fiesta, los brownies. Pero lo vi en la forma en que me estudiaba ahora. Miradas más largas, parpadeos más rápidos, pausas antes de hablar, como si estuviera tratando de decodificar algo que yo no ofrecía. Una noche, la oí hablar por teléfono, en voz baja, susurrando, probablemente con su hermana. Se rió de algo y por medio segundo, olvidé en qué mes estábamos. Esa risa solía ser mía. Ahora sonaba como si perteneciera a otra persona. Me senté en la sala de estar navegando sin pensar, preguntándome si ella siquiera extrañaba quiénes éramos o si solo extrañaba ser extrañada. Creo que esa es la diferencia. La gente como Sofía teme la pérdida. Teme la irrelevancia. Y ahora, con cada día silencioso, cada mañana que no le preguntaba a dónde iba, cada noche que no me despertaba, ella se estaba volviendo irrelevante en mi historia. Y eso es lo que finalmente la incomodó. No la culpa, no el arrepentimiento, sino la creciente conciencia de que podía seguir viviendo y tal vez incluso riendo sin ella. Esto ya no era solo espacio. Era distancia medida y en expansión. Y la guerra no se libraba con voces alzadas o platos rotos. Se libraba con silencio. Y yo estaba ganando. Eran poco más de las 9 cuando llegué a casa esa noche. Lo suficientemente tarde para que todo estuviera tranquilo,
pero no tan tarde como para que la casa estuviera dormida. Entré en el silencio, dejé mis llaves en el cuenco junto a la puerta y me giré para colgar mi chamarra cuando la vi. Sofía, de pie en el pasillo como si hubiera sido tallada en las sombras. Tenía los brazos cruzados, la mandíbula apretada, los ojos fijos en mí como si hubiera estado ensayando esta confrontación en su cabeza durante horas. «Me has estado evitando», dijo rotundamente. Hice una pausa a mitad de paso, luego dejé mi bolso junto al banco. «No, solo he dejado de perseguirte». Eso la golpeó. Parpadeó solo una vez, pero en el espacio entre esas pestañas, vi el escozor. «Vienes y vas como si esta no fuera tu casa», dijo, con la voz subiendo medio tono. «Y tú actúas como si todavía estuviéramos casados en espíritu», respondí, manteniendo mi tono uniforme, firme. «No lo estamos». La boca de Sofía se abrió como si fuera a soltar una réplica, pero no salió nada. Dudó. Y esa duda, me lo dijo todo. No tenía un guión para esta versión de mí. No estaba a la defensiva. No suplicaba. Simplemente era claro. Se acercó, con la barbilla levantada. ¿Crees que no veo lo que estás haciendo? Pavoneándote con ella como si fuera una victoria. Exhalé por la nariz, dejando que sus palabras flotaran allí. No me estoy pavoneando, dije con calma. Estoy viviendo. Sofía se burló, cruzando los brazos con más fuerza. ¿Y qué? Se supone que debo sonreír mientras tú ¿qué? Juegas a la casita con una mujer que ni siquiera te conoce. Incliné la cabeza ligeramente. Curioso, así es exactamente como me sentí viéndote salir a cenas informales con lápiz labial rojo y mentiras. Su rostro se sonrojó solo por un segundo. Sus labios se apretaron en una línea delgada como si hubiera mordido algo agrio y no quisiera escupirlo. Retrocedió, reagrupándose. Este no eres tú, Daniel. No eres frío. No haces esto. Esta cosa del exilio emocional. Me apoyé en la pared del pasillo, con los brazos cruzados ahora también, reflejándola. No, dije, pero tampoco tolero la humillación. Y ciertamente ya no tolero la lealtad unilateral. No parpadeó, solo miró fijamente. Y lentamente, la ira en su rostro dio paso a algo más inquietante. Incertidumbre. ¿Crees que ella te va a salvar? Preguntó, más suave ahora. ¿Crees que esta nueva pequeña versión de ti es real? Me tomé un momento, luego me encogí de hombros. Tal vez no, pero es honesta, y ahora mismo eso es suficiente. Pasó un instante, luego dos. Sofía miró al suelo como si pudiera encontrar algo allí que le devolviera la ventaja. No lo encontró. Finalmente, dijo, ya ni siquiera preguntas a dónde voy. Sonreí lenta y agudamente. Tienes razón, dije. Porque finalmente me di cuenta de que no lo necesito. Levantó la vista, con los ojos parpadeando con algo entre el miedo y la incredulidad. Entonces, esto es todo. Simplemente has terminado. Me acerqué a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el frío en mi calma. Terminé en el momento en que dejaste de preocuparte por cómo me afectaban tus acciones. Pero esta versión de mí, apenas está comenzando. Luego me di la vuelta, pasé a su lado y entré en la cocina, sin mirar atrás ni una vez. Detrás de mí, el pasillo permaneció en silencio. Sin pasos, sin portazos, solo silencio. Pero esta vez, no me pertenecía. Era un miércoles, a mitad de semana, tranquilo, inofensivo. O al menos así empezó. Acababa de terminar de servir la cena. Pollo a la parrilla, camotes asados, nada elegante, pero Ximena había insistido en traer su mostaza de miel casera. Dijo que la comprada en la tienda era un pecado contra la humanidad. Nos sentamos uno frente al otro en la isla de la cocina, la luz del techo proyectando ese suave brillo ámbar que hace que incluso los platos de papel parezcan románticos. Estaba a mitad de una historia. Algo sobre sus estudiantes de arte tratando de esculpir emociones con plastilina. Cuando oí el sonido, el arrastrar de pies justo más allá del pasillo. No eran los míos, no los de Ximena, Sofía.
No había hecho una entrada. No llamó. No se aclaró la garganta. Simplemente estaba allí, apoyada medio oculta por la esquina de la pared, observándonos. No me inmuté, no puse excusas ni me apresuré a crear distancia entre Ximena y yo. En cambio, dejé mi tenedor suavemente y la miré de frente. Sofía no parpadeó. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con la voz quebradiza. Ximena se volvió hacia ella, educada pero no demasiado cálida, de la manera en que un invitado podría considerar a un gato que acaba de reclamar el sofá. Enderecé mi postura, me limpié las manos en una servilleta y caminé lentamente hasta el borde de la isla. Cena, dije llanamente. ¿En mi casa?, se burló Sofía. Claro, con ella. Sostuve su mirada. Sí, con Ximena. Ximena se levantó ahora también, en silencio, pero presente. No intentaba esconderse. Eso importaba más de lo que me daba cuenta. Sofía dio un paso adelante, con los brazos cruzados fuertemente sobre su pecho. «¿Realmente estás haciendo esto?», dijo, paseando a alguien por nuestra casa como si no significara nada. Exhalé lentamente, manteniendo la voz tranquila. «Esta no es nuestra casa, Sofía». «Ya no». «¿Te aseguraste de eso?». Sus ojos se entrecerraron. «Todavía vivo aquí». «¿Alquilas aire aquí?», respondí. «Nada más». Eso la tocó. Su mandíbula se tensó y su boca se abrió como si estuviera lista para lanzar algo afilado. Pero antes de que pudiera hablar, Ximena colocó suavemente su servilleta en el mostrador. «Les daré un minuto a los dos», dijo, no por miedo, sino por respeto. Apretó mi brazo al pasar y susurró, «No dejes que lo reescriba». Luego desapareció por el pasillo, dándole a Sofía el espacio que creía necesitar, y entonces solo quedamos nosotros. Como en los viejos tiempos, solo que el silencio ya no era compartido. Estaba dividido. Sofía entró en la cocina ahora. Más lenta, más deliberada. «Ni siquiera ves cómo se ve esto, ¿verdad?», preguntó. «Trayéndola aquí como si fuera un premio que has ganado». Negué con la cabeza. «Esto no se trata de ganar. Se trata de despertar». «¿A qué?», espetó. «A una versión aguada de ti mismo, persiguiendo endorfinas y validación». Me acerqué, mi voz más fría de lo que había estado en semanas. «No, al hecho de que di todo lo que tenía a alguien que nunca lo valoró. Y ahora he terminado de dar». Se congeló. Pude verlo, el lento desmoronamiento detrás de sus ojos. Me incliné ligeramente hacia adelante, con la voz baja y final. «Ahora solo eres una vecina». Esas 5 palabras robaron el aire de la habitación. Me miró como si no reconociera al hombre que estaba allí. Y honestamente, no lo hacía. Había subestimado el daño que su indiferencia había causado. Pensó que siempre orbitaría su estado de ánimo, sus caprichos, sus juegos. Pero yo había salido de esa gravedad hacía mucho tiempo. «No lo dices en serio», susurró casi para sí misma. Asentí una vez. «Sí. Dejaste de ser mi esposa mucho antes de que yo dejara de llamarte así». Retrocedió visiblemente conmocionada, como si estuviera buscando en las paredes una puerta que ya no existía. Pero no la seguí. No me ablandé. Simplemente me quedé allí. No enojado, no cruel, simplemente terminado. Y eso era peor que la rabia. Eso era irreversible. Salió de la cocina sin decir otra palabra. El único sonido fue el clic decreciente de la puerta de su dormitorio cerrándose suavemente detrás de ella, y el zumbido silencioso de una vida que ya no esperaba su aprobación. La mañana siguiente llegó con una tormenta, no del cielo, sino del otro lado del pasillo. Sofía ya estaba esperando cuando entré en la cocina, todavía secándome el pelo con una toalla del gimnasio. Se veía impecable, intencional, maquillada, con la postura rígida, los ojos más fríos que el café dejado a la intemperie durante la noche. «¿Crees que eres una especie de santo?», espetó antes de que pudiera siquiera alcanzar la cafetera. Parpadeé. «Buenos días a ti también».
Su voz temblaba, no por debilidad, sino por una furia que ya no podía ocultar. No finjas que eres inocente. Estás viviendo con alguien mientras tu esposa todavía está bajo el mismo techo. Dejé la toalla. No eres mi esposa. Lo dejaste claro cuando empezaste a practicar la soltería con maquillaje completo y mentiras. Se acercó, con el dedo pinchando el aire. ¿Y qué crees? Porque levantaste algunas pesas y sonreíste en una foto, ¿eso te convierte en el bueno? No, dije, pero significa que dejé de mentirme a mí mismo. Su respiración se cortó por un segundo. Casi parecía atónita, como si le hubiera perforado algo que no creía que pudiera alcanzar, pero la máscara volvió a su lugar. Oh, por favor, se burló. Has estado jugando a la víctima desde el momento en que te dije que necesitaba espacio. De eso se ha tratado toda esta actuación, de castigarme. La miré fijamente sin pestañear. No te castigué, Sofía. Te eliminé. Hay una diferencia. Parpadeó 2 veces rápidamente. Lo vi de nuevo. Ese destello de incredulidad, de reconocimiento. No había esperado que esta versión de mí se quedara. Había contado con que me retirara, me derrumbara, suplicara. Pero no lo había hecho. Y ahora estaba dando manotazos. Ni siquiera lo ves, ¿verdad? Siseó, con la voz más baja ahora, más venenosa. Estás haciendo lo mismo de lo que me acusaste. Abandono emocional, solo que lo estás haciendo con este silencio engreído y santurrón. Hice una pausa, luego me reí. Solo una vez, quizás, dije, pero la diferencia es que nunca te mentí a la cara mientras lo hacía. Eso la detuvo en seco. Pasé a su lado hacia el armario, cogí mi taza de café y la llené sin prisa. Detrás de mí, se quedó en su lugar, con los brazos flácidos a los lados, los ojos abiertos y sin parpadear. Y entonces, por primera vez en semanas, no dijo nada porque no quedaba nada que decir. Tomé mi café, asentí cortésmente y caminé hacia la habitación de atrás, donde el sol comenzaba a colarse por las persianas, y el mundo exterior se veía limpio, silencioso, honesto. Detrás de mí, Sofía permaneció congelada en la cocina, envuelta en el eco de su propia guerra. No más juegos, no más papeles, solo la verdad, finalmente, por completo, y el silencio que ya no podía usar como arma. No recuerdo cómo se veía el cielo esa mañana. Curioso, ¿verdad? Esperas que el final llegue con truenos o con la luz del sol entrando a raudales como en un final cinematográfico, pero todo lo que recuerdo fue el sonido de mi bolígrafo al abrirse. Ella ya estaba en la mesa de la cocina cuando entré. Sin preámbulos, sin bata, solo ropa informal de negocios, como si asistiera a una reunión que no quería tener. Sus manos estaban envueltas alrededor de una taza tibia. El café dentro se había enfriado. Coloqué el sobre junto a su plato sin decir una palabra. Sellado, ordenado, sin drama. Sus ojos se desviaron hacia él y luego hacia mí. No lo tocó. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque parte de ella ya lo sabía. No me senté. Es hora, dije. Sofía miró el sobre como si pudiera morderla. Lo estás terminando. Su voz se quebró ligeramente, como si no esperara que yo le ganara la partida. Ya lo hice, respondí en voz baja. Esto solo lo hace legal. Cogió el sobre, con las manos temblando ligeramente. Lo abrió. Se le cortó la respiración cuando vio la página del título. Acuerdo de divorcio. Ahora era real. Papel y tinta. No más guerras silenciosas. No más tensión en el pasillo. No más fingimientos. Sus ojos escanearon el documento, pasando las páginas como si tal vez el final desapareciera si leía lo suficientemente rápido. No puedo creer que estés haciendo esto, susurró. Me crucé de brazos, firme. No debería sorprenderte. Negó con la cabeza. Estaba enojada. Estaba confundida. Pero esto es permanente, Daniel. Lo sé. ¿Y si te dijera que estoy lista ahora?, preguntó, con la voz subiendo de urgencia. Para trabajar en ello,
¿Para trabajar realmente en ello? Di un paso adelante, con la voz baja pero inquebrantable. Esto fue tu trabajo, Sofía. Cada silencio, cada indirecta, cada vez que rodabas los ojos cuando intenté hablar, cada cena informal con lápiz labial y mentiras. Tú construiste este muro. Yo finalmente dejé de intentar escalarlo. Se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo de baldosas. La gente comete errores, dijo, más fuerte ahora, desesperada. Nos perdemos. Pero tú, simplemente lo estás tirando como si nada de eso importara. Respiré hondo y luego dije las palabras que necesitaba decir durante meses. No estoy tirando nada. Estoy dejando ir algo que ya se fue. Sofía se quedó congelada, atónita por la claridad. Intentó de nuevo. Me equivoqué en tantas cosas. Lo sé ahora. Asentí. Entonces entenderás por qué no puedo ser el hombre con el que te das cuenta. Por un largo momento, nos quedamos allí mirándonos el uno al otro. No como marido y mujer, ni siquiera como enemigos, solo dos personas a las que se les había acabado el camino. Finalmente, cogí mis llaves. Mi maleta hecha ya estaba junto a la puerta, esperando como una promesa silenciosa. No me detuvo, no suplicó. Simplemente miró. Cuando llegué al umbral, me detuve, con una mano en el pomo de la puerta. Estarás bien, dije. Eres fuerte. Simplemente usaste esa fuerza de la manera incorrecta durante demasiado tiempo. La cerradura hizo clic detrás de mí. No se cerró de golpe. No gritó. Simplemente se cerró. Definitivo. Afuera, el aire se sentía ligero, fresco, como si me hubieran quitado algo del pecho. No miré hacia atrás. Ni una sola vez. Es extraño lo silenciosamente que la vida sigue adelante cuando dejas de arrastrar el pasado detrás de ti. Habían pasado 3 meses desde que firmé los papeles. 3 meses desde que esa puerta se cerró detrás de mí. Definitiva, limpia, silenciosa. Y ahora estaba de pie en el comienzo de un sendero en el Nevado de Toluca con Ximena, mirando un horizonte que finalmente sentía que me pertenecía. Caminamos en silencio durante la primera hora, el tipo de silencio que te cura. Ella caminaba un poco por delante, señalando ocasionalmente un halcón o un árbol viejo que le recordaba a una pintura que quería terminar. El cielo era ancho, alto e infinito, el tipo de azul que te hace olvidar la palabra techo. Me dolían las piernas. Mi camisa estaba pegada por el sudor. Pero nunca me había sentido más ligero. En la cima, encontramos una roca plana y nos sentamos. Debajo de nosotros, el mundo se desplegaba. Valles se sumergían en la niebla. Las crestas se doblaban como secretos, y los ríos atrapaban la luz del sol como hebras de plata. Ximena me entregó una botella de agua, sus dedos rozando los míos. Sin chispa, sin sobresalto, solo calidez. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. No respondí de inmediato porque, sinceramente, ya no estaba seguro de lo que significaba estar bien. Pero sabía que no estaba roto. No estaba cansado. No estaba esperando que alguien se diera cuenta de que estaba sufriendo. La miré, con el pelo recogido en un nudo desordenado, las mejillas sonrojadas por la subida, los ojos abiertos y firmes. Creo que estoy más que bien, dije. Ella sonrió. Lo pareces. La brisa se levantó. Me apoyé en mis manos y dejé que el aire me atravesara. Había tardado tanto en llegar aquí. No solo a la caminata, sino aquí. A este estado de ser donde la paz no era algo que perseguía. Simplemente era. Había dejado de hacer preguntas que no tenían respuesta. Dejé de preguntarme qué podría haber cambiado si hubiera hablado antes o hubiera amado de manera diferente o hubiera luchado más duro. Algunos finales no son tragedias. Son misericordia disfrazada. Supe de Sofía. Finalmente, un amigo en común me envió una historia que publicó. Estaba sentada sola en nuestra vieja mesa de la cocina, la misma en la que una vez se negó a comer conmigo. Un diario abierto. La pluma detenida a mitad de pensamiento.
sin filtros, solo una suave luz matutina y silencio. La leyenda decía, nunca sabes lo que tenías hasta que deja de esperar a que te des cuenta. No hubo comentarios, solo unos pocos me gusta. Miré esa imagen durante mucho tiempo. No con ira, no con reivindicación, solo con aceptación. Tal vez había cambiado, tal vez no, pero su historia no era mía para terminarla. Ximena me dio un codazo con la rodilla. ¿Quieres seguir? Miré el sendero que serpenteaba hacia los árboles. La luz del sol bailando entre las ramas como migas de pan guiándonos hacia adelante. Sí, dije. Veamos a dónde va. Se levantó, se agachó y me levantó con ambas manos. Caminamos uno al lado del otro, las botas crujiendo sobre las hojas, la risa resonando de vez en cuando entre los árboles.